Gira en Teotitlán. Pregunta es, cuando oyes la palabra México, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Asesino. ¿Qué imagen general tienes sobre la gente mexicana? Gente que se ríe mucho. Y la última, de estas tres personas, ¿cuál te identificarías como mexicana? El segundo. ¿El del medio? Good. Hello, Tabea. Hello, Pedro. Would you like to introduce yourself a little? Just briefly. Who you Hello. are, what do you do, where you're from? I'm Tabea. I'm 26. I'm from Switzerland. I live in Stockholm. And I'm a designer at Fishbrain. Cool. Have you ever been to Mexico? No, I haven't. You haven't? So when you hear the word Mexico, what is the first thing that comes to your mind? Tacos. Tacos. Yes. Okay, so speaking about Mexican people, Yeah. what is your general image regarding Mexican people? What's your impression? Very warm and humble people, I would say. I think you're warm people. Warm, nice. very humble, very funny. They laugh a lot. Very generous as well. That's nice. And then, like the last question, I'm gonna show you 3 pictures, Okay. like portraits of people, and I want you to tell me which one of them you would identify as Mexican. Okay? Okay. Oh my So god. here's that. I guess all of them, but the middle one maybe? Especially the middle one. Yes. Okay. So I let guess. me see if I can show the picture. These are the 3 people. Cool. How come? Just based on looks? I don't know. He has like this smile, you know, like a bit, Like a like with Mexican his smile. cheeks. Yes. Cuando oyes la palabra México, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? El picante, el chile. ¿Qué imagen general tienes sobre la gente mexicana? Que les fascina el picante, que lo usan en todo. Que beben mucho tequila y que celebran las fiestas con mucho color. De estas 3 personas, ¿cuál identificarías como mexicana y por qué? El del medio y el de la derecha, ya que las características físicas que tienen en el rostro son como del típico mexicano. Estos son 10 acontecimientos que en lo personal el equipo encontró muy importantes en la historia de México. Vamos a empezar en el año 2500 a.C., en donde nace la primera gran civilización americana, la cultura olmeca, o mejor conocido como la cultura madre. Después nos vamos más tiempo en el futuro y nos encontramos a una de las civilizaciones más grandes en la historia de la humanidad, y la más importante en la historia del país, y me atrevería a decir en la historia del continente. Nos encontramos al Imperio Azteca, que dominó a todos sus pueblos vecinos durante mucho tiempo. Después llega la conquista. La conquista es ese periodo en donde diferentes generales europeos conocieron diferentes puertos en América, entre ellos los españoles, que cayeron enamorados con las riquezas que encontraron en el país, y en 1521, comandado por Hernán Cortés, nos conquistaron. Después nos encontramos el quiebre del dominio español y por fin la independencia de México, comandada por personajes históricos como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Después nos encontramos con la independencia de Texas en 1836. Este acontecimiento es muy importante debido a la gran derrota del general en ese entonces, Antonio López de Santana. Después nos encontramos con la intervención estadounidense en México en 1846, algo que terminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde México perdería más de la mitad de su territorio. Después nos encontramos con otro hecho importante, que es la Guerra de Reforma entre los años 1858 y 1861. Conflicto entre liberales y conservadores, comandados por Benito Juárez. Después nos encontramos al Porfiriato, dictadura que duraría aproximadamente
30 años, época en la cual México se vio con tranquilidad económica y progreso tecnológico, pero una desigualdad extrema, cosa que llevó a nuestro siguiente gran acontecimiento, que es la Revolución Mexicana, iniciada en el año 1910 contra la dictadura de Porfirio Díaz, comandada por Francisco I. Madero, de la mano de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Después vinieron otros grandes personajes como Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, etc. Y terminamos nuestra lista con la expropiación petrolera, acto de nacionalización de la industria del petróleo realizada en 1938 por el presidente mexicano Lázaro Cárdenas. Tradiciones mexicanas. El Día de Muertos. La Catrina. El Día de la Revolución. El Día de la Virgen de Guadalupe. El Día de la Candelaria. El 5 de mayo. El Día de la Independencia. La Danza de los Voladores. Las Posadas. Los mariachis. Sitios arqueológicos importantes. Chichén Itzá. Palenque. Tulum. Recursos naturales de México. La biodiversidad. La diversidad de ecosistemas. La energía. La minería. Los recursos hídricos. Las energías renovables. Las energías no renovables. México hoy en día se encuentra en el lugar número 11 de los países más grandes del mundo. Cuenta con una población aproximada de 129 millones de personas que se encuentran organizadas en un territorio de aproximadamente 1.943.950 kilómetros cuadrados. El Producto Interno Bruto de México es de 1.223 mil millones de dólares. Hoy en día, México se divide en 32 estados. Está gobernado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, perteneciente al partido político de Morena. El presidente del Senado en México es Martí Bartres Guadarrama. La capital del país es el Distrito Federal, que hoy en día cambió de nombre a la Ciudad de México. Cuenta con aproximadamente el 20% de la población del país. Nada más el 92.7% del país habla la lengua española. Esto nos dice que hay un pequeño porcentaje del país que todavía conserva tradiciones indígenas. México, al ser un gran país con una gran latitud y ubicación en el mapa, cuenta con bosques templados, principalmente en la zona centro del país, especialmente en la capital del país. Bosques nublados también, que especialmente se encuentran en los estados del sur de México, como Chiapas. Matorrales, que se encuentran en la parte norte, estados de Nuevo León, Sonora. También contamos con pastizales, que se encuentran desde los estados de Durango hasta el estado de Sonora. Selvas húmedas, principalmente encontradas en la península de Yucatán. También contamos con selvas secas, que se encuentran en la costa más pacífico del país, especialmente en Guerrero. Contamos con manglares, que se encuentran principalmente en los estados de Tabasco, Veracruz, Yucatán. Contamos con una gran variedad de lagunas costeras, que se encuentran en todas partes del país en donde hay costas, y grandes arrecifes de coral, principalmente encontrados en la zona del Caribe. Bosques de algas en todo el país. También pastos marinos, en donde encontramos muchas especies endémicas. Y básicamente estos son los ecosistemas de México. Un mexicano no es aquel de bigote y sombrero que tiene su guitarra, la carga y se pone a tocarla así nada más. Un mexicano puede ser alto, güero, de ojos azules, pero sin embargo sabe que es mexicano. Ser mexicano es hablar como mexicano. No hay idioma español en México, es el mexicano. Ser mexicano es saber que los tacos van con salsa. Y ser mexicano, identificarte como mexicano, es que de cajón te sabes una canción de banda. Sentirse mexicano no es sentirse como cualquier otro país. Sentirse mexicano es aquel que se siente invencible. Aquel que ni con 50 habaneros le pica. Y aquel que ni con 50 plomazos se cae. Ser mexicano es la gastronomía, ser mexicano son las tradiciones, ser mexicano es la música.
Y el más grande orgullo de un mexicano es saber que es mexicano. Porque para un mexicano no hay nadie mejor que hay otro mexicano. Y el orgullo de ser mexicano es ver tu bandera en otro país y decir, yo soy de ahí. Ver que tu himno nacional es de los más bonitos y decir, ese es mi himno nacional. Eso es lo que te da orgullo de ser mexicano. Las canciones, las bandas, las baladas. Ser mexicano es saber que no solo tienes de los mejores músicos del mundo antiguo, sino que tienes los del mundo actual. Ser mexicano es saberte de cajón una canción de Luis Miguel, una canción de José José, una canción de Plácido Domingo. Eso es ser mexicano y ese es el orgullo mexicano.